¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny, y a medida que se acerca Halloween estamos teniendo muchísimos estrenos de películas que tienen una temática relacionada con el terror. En este caso vengo a hablarles de una que es bastante diferente de lo que solemos estar acostumbrados a ver, porque realmente es como una de esas películas que utiliza los mínimos recursos de producción en pos de lograr una atmósfera determinada, apoyándose en la habilidad actoral de sus protagonistas y el diálogo entre ellos. Para mi gusto es una apuesta bastante teatral que por momentos se me hace un poco aburrida, pero en general es interesante todo lo que logra construir con pocos elementos. Así que déjenme contarles de qué trata Old Man. Película estadounidense que es un thriller de terror que se estrenó el 14 de octubre en los cines de Estados Unidos. Está escrita por Joel Beach y dirigida por Locke McKee, un director medianamente conocido dentro del género porque en 2002 hizo su ópera prima llamada May, en 2006 realizó El Bosque Maldito, en el 2008 hizo Red, en el 2011 realizó su película más conocida llamada The Woman y luego como que cayó en el olvido porque hizo cosas muy genéricas como Todas las cheerleaders están muertas en el 2013, Blood Money en el 2017 y en el 2019 Kindred Spirits. La trama nos contextualiza en las montañas Smoky en el sur de Estados Unidos, una pequeña cabaña aislada de todo donde un anciano sin nombre se despierta en una niebla desorientada quejándose de cómo su perro Rascal orinó por todo el piso y lo dejó solo otra vez, pero un golpe en la puerta interrumpe su monólogo enojado y cuando abre la puerta, desconfiadamente, se encuentra con un muchacho llamado Joe que anda caminando sin rumbo y perdido por el bosque. El anciano invita a Joe a punta de pistola a que entre a su cabaña y empieza a interrogarlo de forma paranoica y a partir de ahí comienza un ida y vuelta entre ambos personajes que deberán pasar la noche juntos debido a que afuera se aproxima una fuerte tormenta, pero el comportamiento errático e impredecible del anciano nos genera todo el tiempo la duda de si Joe logrará salir vivo de esa cabaña a la mañana siguiente. Como dije, esta película es interesante porque utiliza los mínimos recursos, parece clásica y lineal, pero en realidad termina siendo algo bastante abstracto y cíclico, ya que no sabemos realmente dónde inicia y dónde termina, pero aún así es fácil de comprenderlo. Tal vez hay un par de cositas que necesitan explicación, pero de eso voy a hablar con spoilers en la valoración final. Sobre el guión principalmente hay que entender que busca ser engañoso, teatral y basa toda su construcción en los diálogos y cómo sus personajes interactúan entre ellos. Sigue una estructura de obra de esas en las que un personaje irrumpe en determinado lugar para transformar o generar cierta revelación en el personaje principal. En muchas páginas hablan de que esta película es como de terror, de lo cual no estoy del todo de acuerdo con esa categorización, pero sí reconozco que tiene características típicas de tramas en las que un personaje secuestra a otro o que no lo deja irse. El ejemplo más claro del tono y la atmósfera que se busca generar en esta película es más o menos como el de Misery. Obviamente ni se compara, pero tiene cierta búsqueda de generar algo así, y hay que aclarar que no es una película comercial para nada, es de esas que está entre medio camino entre un thriller experimental de teatro y terror elevado que no logra lo que se propone. Los personajes en esta película son el atractivo principal, todo en ella se reduce a la actuación de sus protagonistas. El problema está en que Stephen Lang supera ampliamente a su compañero de escena. Yo sé que muchos van a decir como que este actor se está encasillando, haciendo papeles bastante parecidos, pero lamentablemente es lo que pasa con la mayoría de los actores de Hollywood a determinada edad. Liam Neeson y Clint Eastwood son dos claros ejemplos de que repiten fórmulas y personalidades en sus películas, pero aún así estas siguen vendiendo. Para mí no tiene nada de malo ni que el actor elija hacer eso, ni que el espectador decida no verla porque le parece más de lo mismo. Sí creo que en esta película en específico se ve un trabajo más profundo en su interpretación y vuelvo a recalcar que tiene un nivel demasiado teatral para mi gusto, que no es algo malo, solo que a mí como que me saca de la atmósfera creada. Aún así me parece sensacional los distintos matices con los que trabaja, pero llega un momento en el que te das cuenta que el personaje sufre de algún tipo de enfermedad como el Alzheimer y no que es un asesino loco, y eso para mí termina desinflando bastante la tensión que logra crear con su trama.
Como les decía, tiene una puesta en escena en la que el ritmo comienza bastante tímido para generar cierta extrañeza en el espectador y cuando parece tomar cierta confianza termina develando su trama o haciendo que el espectador ya sepa qué es lo que está pasando, lo que termina haciendo que su resolución se sienta demasiado simplista y a la vez bastante apresurada, como si todo el tiempo el director hubiera estado divagando o rellenando el tiempo sin sentido, porque el final termina la película de la forma en la que todos nos imaginábamos, que termina siendo la solución más obvia y además excesivamente sobreexplicada, pero que intenta esconderlo con ese intento de giro surrealista que realiza, que no está para nada mal, pero no es lo que espero de un director con cierta trayectoria, sino lo que claramente esperaría de un estudiante de cine que tiene que economizar los recursos de una producción, y eso creo que es lo que termina decepcionando un poco al final, que se sienta tan película de estudiante de cine. Y después, en general, tengo que decir que el arte, la fotografía y la construcción de la cabaña me parece que suma mucho, porque es un personaje más dentro de la historia en el que nuestro protagonista se relaciona bien, porque utiliza todo el poco espacio que tiene de forma satisfactoria para su interpretación. Para mí Oldman es una de esas películas que quiso hacer algo diferente, pero terminó haciendo lo que hace cualquier estudiante de cine al inicio de su carrera, algo surrealista que termina siendo bastante obvio. Por si no quedó claro el final, en realidad tanto el personaje de Joe como el de Rascal son el mismo anciano, son una construcción de su mente atormentada que funcionan como fantasmas por haber asesinado a su esposa y a la vez también son parte de sus recuerdos del pasado. Después el director utiliza ciertos objetos de forma metafórica. Por un lado tenemos la caja de madera que podría haber guardado las pertenencias de su esposa en ese cofre o haberlo usado para deshacerse del cuerpo de ella. Por eso vemos que el anciano ve al fantasma de su esposa parada sobre esta caja y que metafóricamente funciona como un cofre que guarda los recuerdos y se abre para que él comprenda nuevamente lo que hizo. El hombre que vendía Biblias en realidad era el hombre que él mató por tener una aventura con su esposa, y la historia que cuenta de cómo mata a un leopardo con una roca es en realidad la historia de cómo mató a su esposa. Claramente este anciano inventa historias para lidiar con la culpa de lo que hizo, y lo que realmente desconozco es si en realidad él está vivo. Podríamos pensar que en realidad está en el infierno y que Rascal es la representación del demonio que lo tortura cíclicamente, lo cual tendría cierto sentido porque si se fijan la chimenea siempre está encendida y todo el tiempo como que estamos escuchando el sonido de fondo de las brasas, pero realmente no sé si esto es así o simplemente una hipótesis mía. Como les dije, es una película interesante, pero que a mí en lo personal no me terminó de convencer del todo. Siento que está tontamente complejizada y termina de una manera muy obvia. Una película que usa el mismo concepto pero de una forma extraordinaria a niveles bíblicos es Madre de Aronofsky, que si no la vieron se la super recomiendo. Esa película sí te deja pensando muchísimo y tiene mucho más lógica que esta, que si no fuera por la actuación de su protagonista no llegaría ni siquiera a ser entretenida. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Como ya saben, cuídense, espero que tengan un lindo día.